Menos de 10. Ese es el número total de robos a bancos confirmados en 15 estados del salvaje oeste durante 30 años de historia. Hoy, en ese mismo país, se producen más de 3.000 cada año. El salvaje oeste que crees conocer es en gran medida una ficción muy rentable. Olvida al pistolero anárquico y los duelos al mediodía. La conquista de la frontera no se logró a base de revólveres, sino con actas del Congreso, miles de kilómetros de ferrocarril pagados con dinero público y el trabajo monótono de hombres asalariados. En los próximos minutos vamos a desmontar 25 mitos históricos apoyándonos en lo único que importa: datos puros, archivos policiales y censos. Quédate, porque la realidad documentada es mucho más cruda, compleja y extraordinaria que cualquier mentira que el cine te haya contado. Número 1. Los duelos al mediodía eran la forma habitual de resolver conflictos. Dos pistoleros frente a frente en una calle polvorienta, la multitud conteniendo el aliento, el reloj marcando las 12. Uno desenfunda más rápido que el otro. Es la escena más icónica del género western, repetida en miles de películas, y es, con diferencia, la más ficticia de todas. Los registros policiales de las principales ciudades fronterizas entre 1865 y 1890 revelan que este tipo de duelo formal, pactado y caballeroso prácticamente no existió. Los enfrentamientos armados reales eran caóticos, impulsivos y ocurrían casi siempre dentro de tabernas o en callejones oscuros. No había protocolo, no había público organizado, no había código de honor. Los enfrentamientos armados eran tan poco frecuentes que, cuando ocurría uno, los periódicos locales lo cubrían durante años. La rareza era noticia. El duelo al mediodía, en cambio, fue una invención de las novelas baratas de finales del siglo XIX, un recurso dramático que el cine adoptó más tarde, como si fuera un documento histórico. Número 2. Los vaqueros eran blancos, anglosajones y norteamericanos. 1 de cada 4 vaqueros que trabajaron en las rutas ganaderas del oeste americano después de la Guerra Civil era afroamericano. 1 de cada 3 era mexicano. La palabra vaquero, de hecho, no es una traducción del inglés, es al revés. Cowboy es la traducción anglosajona de vaquero, un término que llevaba siglos en uso antes de que existiera la frontera americana. Bosey Card es quizá el caso más revelador. Nacido esclavo en Mississippi, se convirtió tras la guerra en uno de los vaqueros de mayor confianza del legendario ganadero Charles Goodnight, en la ruta Goodnight Loving. Goodnight dijo de él que confiaba en Icard más que en cualquier hombre vivo, y que fue su detective, su banquero y todo lo demás en los territorios salvajes que cruzaron juntos. Le confiaba el dinero de las ventas al final de cada travesía. Décadas después, el personaje de Joshua Dietz, el vaquero afroamericano de la novela Lonesome Dove, se inspiró directamente en él. Los vaqueros afroamericanos trabajaron en todos los territorios del oeste, con mayor presencia en Arizona, California, Nevada y Nuevo México. Junto a los vaqueros mexicanos y a numerosos vaqueros indígenas, formaron la fuerza de trabajo más diversa de la historia temprana de los Estados Unidos. La frontera más mestiza del país fue convertida por el cine en la más homogénea. Una decisión editorial que duró más de un siglo. Número 3. El salvaje oeste era un territorio sin ley, donde reinaba la anarquía. Tombstone, Arizona, 1881. La ordenanza número 9 de la ciudad declaraba ilegal portar cualquier arma mortal dentro de los límites municipales sin un permiso escrito. Abilene tenía restricciones similares. Dodge City, como vimos, prohibió las armas en su primera ley municipal. Deadwood también las regulaba. Adam Winkler, especialista en Derecho Constitucional de la Universidad de California en Los Ángeles, lo resume con una frase que debería figurar en todos los libros de texto sobre el oeste. Tombstone tenía leyes sobre armas mucho más restrictivas en la década de 1880 que las que tiene hoy. Hoy puedes pasear por sus calles con un arma sin ningún tipo de licencia. En 1881 no podías. El tiroteo en el Oka Corral, el enfrentamiento armado más famoso de la historia del oeste, se produjo precisamente porque los hermanos Earp intentaban hacer cumplir esa ley de desarme municipal. Los Clanton y los McLaury se negaron a entregar sus armas al entrar en la ciudad. Ese fue el detonante. El tiroteo más célebre del oeste
no nació de la ausencia de ley, sino de su aplicación. Número 4. Billy the Kid mató a 21 hombres, uno por cada año de su vida. Henry McCarty, el nombre real del forajido que el mundo conoce como Billy the Kid, estuvo implicado en la muerte de 9 personas. 4 las mató él solo. En las otras 5, participó como miembro de un grupo armado durante un conflicto que conviene entender, porque explica casi todo lo demás. La cifra de 21 procede de un obituario publicado en el Santa Fe Weekly Democrat el 21 de julio de 1881, una semana después de su muerte. El periódico lo describió como un desesperado de 21 años, del que se sabía que había matado a 16 hombres. La leyenda popular redondeó la cifra hacia arriba y añadió la frase «un muerto por cada año de vida». La aritmética era falsa, pero sonaba bien. La realidad era un huérfano de 15 años que empezó robando ropa en Silver City, que aprendió a sobrevivir en mitad de una guerra entre poderosos y que nunca dejó de ser, en esencia, un delincuente menor convertido en mito por la prensa y por su propio asesino. De los 19 muertos que dejó aquella guerra, la historia decidió recordar solo a uno, número 5. Los asaltos a bancos eran un problema constante en las ciudades del oeste. El historiador Larry Schweikart documentó menos de 10 robos a bancos confirmados entre 1859 y 1900 en 15 estados fronterizos. Otras fuentes elevan la cifra ligeramente, pero ninguna la acerca al nivel de epidemia que sugiere el cine. El destino de la banda de los Dalton ilustra el problema mejor que ninguna estadística. En octubre de 1892, los Dalton intentaron una hazaña sin precedentes: robar 2 bancos a la vez en Coffeyville, Kansas. Los vecinos los reconocieron, corrieron a por sus rifles y los rodearon en plena calle. 4 de los 5 asaltantes murieron acribillados aquella mañana. La población se defendió sola, sin esperar a ningún sheriff. Una comparación pone las cifras en perspectiva. Hoy, solo en Estados Unidos, se producen más de 3.000 robos a bancos al año. En 30 años de frontera, en 15 estados enteros, no llegaron a 10. Número 6. Las caravanas de colonos sufrían constantes ataques de nativos americanos. Entre 1840 y 1860, los nativos americanos mataron a 362 emigrantes en las rutas de caravanas hacia el oeste. Es una cifra trágica, pero sensiblemente inferior a la que sugieren décadas de cine y televisión. En ese mismo periodo, los emigrantes mataron a más nativos que al revés. Los registros de las compañías de transporte muestran que los peligros reales para los colonos eran de otra naturaleza. Se calcula que alrededor de 1 de cada 10 emigrantes moría en el camino, y la causa principal, con diferencia, no eran las flechas, sino el cólera. A la epidemia se sumaban los cruces de ríos con corrientes fuertes, los accidentes con armas de fuego propias y los atropellos del propio ganado. Morir por la coz de una mula era estadísticamente más probable que morir en una emboscada. La famosa formación defensiva en círculo apenas tiene respaldo histórico. Los colonos sí disponían los carros en círculo al acampar, pero lo hacían sobre todo para crear un corral que encerrara a los animales durante la noche y evitar que se dispersaran. Su función era ganadera. La imagen de los colonos disparando entre las ruedas mientras los jinetes giran alrededor es, de nuevo, una invención del espectáculo. Número 7. El sombrero vaquero era la prenda universal de la frontera. John B. Stetson no fabricó su primer sombrero de ala ancha hasta 1865. El modelo se llamaba Boss of the Plains y tardó años en popularizarse. Durante la mayor parte de la era fronteriza, el sombrero más común entre los trabajadores del oeste no era ese, era el bombín. Los rostros más legendarios de la frontera lo llevaban. La fotografía más famosa de Billy the Kid lo muestra con un sombrero parecido a una chistera. Bat Masterson, el célebre sheriff y jugador, prefería el bombín. La banda de Butch Cassidy y Sundance Kid posó para su retrato más conocido, tocada con bombines. El propio Black Bart, el asaltante de diligencias más buscado de California, los usaba. El historiador Lucius Vive fue quien desmontó el mito en 1957 en un artículo titulado El sombrero que conquistó el oeste. Tras examinar miles de fotografías, concluyó que el auténtico sombrero de la frontera había sido el bombín y que el cowboy de ala ancha era en buena medida
una invención del ilustrador Frederick Remington y de las películas posteriores. Número 8. Tombstone era la ciudad más peligrosa del salvaje oeste. Los registros de defunción de Tombstone en su año más violento los estudió el historiador Rick Shankman, fundador de History News Network y especializado en desmontar mitos populares. Ese año fue 1881, el del famoso tiroteo de los Earp. El total de muertes violentas en toda la ciudad fue de 5 personas. 3 de ellas murieron en aquel único enfrentamiento. Conviene situar la cifra. Tombstone tenía una población de 3.423 habitantes en 1880. Era una ciudad minera próspera, con periódicos, una compañía de teatro, restaurantes y hasta una pista de bolos. Su tasa de homicidios, incluso en su peor año, era inferior a la de muchas ciudades estadounidenses de hoy. 5 muertes violentas en un año no es la estadística de una zona de guerra. Hay aquí una paradoja que merece detenerse un instante. La fama de violencia de Tombstone no procede de sus muertos, que fueron pocos, sino de un solo enfrentamiento de 30 segundos que la cultura amplificó hasta convertirlo en el símbolo de toda una época. Y ese enfrentamiento, como veremos enseguida, ni siquiera ocurrió donde todo el mundo cree. Número 9. El salvaje oeste era un paisaje de desiertos interminables. La imagen del desierto ardiente, con cactus, cráneos de vaca y tierra reseca, domina cualquier representación del oeste. Sin embargo, la mayor parte del territorio comprendido entre el río Mississippi y la costa del Pacífico era una combinación de llanuras fértiles, bosques densos, praderas de hierba alta, cadenas montañosas con nieve perpetua y valles regados por ríos caudalosos. Las grandes llanuras, que el cine convirtió en un páramo polvoriento, eran en realidad uno de los ecosistemas de pradera más ricos del planeta. La pradera de hierba alta se extendía desde el sur de Canadá hasta el Golfo de México, un manto continuo de vegetación que cubría el corazón del continente. Sobre ella pastaban los bisontes. El historiador ambiental Andrew Eisenberg calcula que, en su apogeo, había alrededor de 30 millones de bisontes recorriendo las llanuras, 30 millones de animales de casi 1 tonelada cada uno. El desierto existía, por supuesto, en partes de Arizona, Nevada y el sur de California, pero representaba una fracción del territorio, no su definición. Reducir toda la geografía del oeste a unas cuantas dunas con cactus es como reducir toda Europa a las playas del Mediterráneo. Eso era la imagen. A partir de aquí hablaremos de las personas que habitaron ese territorio y de la enorme distancia que existe entre quienes fueron realmente y quienes decidimos recordar. Número 10. El tiroteo del O.K. Corral. Ocurrió en el O.K. Corral. El enfrentamiento más famoso de la historia del oeste americano no tuvo lugar en el corral que le da nombre. Ocurrió en un callejón estrecho junto a la calle Fremont, a unos 6 metros de la entrada trasera del corral. Duró aproximadamente 30 segundos. Se dispararon alrededor de 30 tiros. Participaron 9 hombres. 3 murieron. Los protagonistas tampoco eran los héroes inmaculados que fijó el cine. Wyatt Earp y Doc Holliday no fueron vistos como salvadores en aquel momento. Fueron acusados formalmente de asesinato. Un juez, llamado Wells Spicer, celebró una vista que duró casi un mes y finalmente los absolvió, al considerar que actuaron como agentes de la ley. Pero la opinión pública de Tombstone quedó profundamente dividida, y muchos vecinos siguieron convencidos de que aquello había sido un ajuste de cuentas disfrazado de detención. Hasta el nombre es una creación comercial. El enfrentamiento se bautizó como el tiroteo del O.K. Corral, porque sonaba mucho mejor que la verdad geográfica. Tiroteo en un callejón sin nombre detrás de un estudio fotográfico, cerca de la calle Fremont, no habría vendido entradas ni habría llenado portadas. El marketing eligió el escenario equivocado, y el público lo aceptó durante más de un siglo. Número 11. El Pony Express fue una institución fundamental del oeste durante décadas. El servicio de correo a caballo más famoso de la historia de Estados Unidos funcionó exactamente 18 meses, desde abril de 1860 hasta octubre de 1861. Su primer jinete, un joven llamado Johnny Fry, partió de San José, en Missouri, el 3 de abril de 1860. La ruta cubría más de 3.200 kilómetros hasta California.
con relevos de jinetes que cambiaban de montura cada 15 o 20 kilómetros. Las cifras de su esfuerzo son asombrosas. En sus 18 meses de vida, el Pony Express completó alrededor de 308 travesías completas y sus jinetes recorrieron unos 616.000 kilómetros. Eso equivale a dar más de 30 vueltas a la Tierra. Entregaron cerca de 35.000 cartas. Y, en toda su historia, solo se perdió un jinete y una saca de correo. Su mejor marca llegó en marzo de 1861, cuando llevaron el discurso inaugural del presidente Lincoln a California en 7 días y 17 horas. Y sin embargo, fue un desastre financiero desde el primer día. La empresa cobraba una fortuna por cada carta y aún así perdía dinero. Se calcula que en cada envío perdía hasta $30. Sus fundadores, Russell, Majors y Waddell, acumularon pérdidas de unos $200.000 y se arruinaron por completo. Número 12. Los vaqueros pasaban el día disparando y viviendo aventuras. Un vaquero promedio ganaba entre $25 y $40 al mes a finales del siglo XIX. Su jornada empezaba antes del amanecer y terminaba después del atardecer. Las tareas principales eran arrear ganado, reparar cercas, marcar reses, sacar animales atascados en el barro y vigilar el perímetro del rancho durante turnos de noche bajo la lluvia. Una travesía ganadera típica duraba entre 2 y 3 meses y cubría más de 1.000 kilómetros desde Texas hasta los puntos de embarque ferroviario de Kansas. Durante todo ese tiempo, la dieta apenas variaba: alubias, carne, pan duro y café cargado, preparados sobre un fuego de campamento. El trabajo era monótono, agotador y, sobre todo, peligroso de una forma muy poco cinematográfica. La mayor causa de muerte de un vaquero no era una bala, sino caer del caballo y ser arrastrado o pisoteado por la propia manada en una estampida nocturna. El cowboy real era un trabajador asalariado de la industria ganadera, no un aventurero romántico. Y precisamente por eso, su historia es más interesante, porque detrás del mito hay miles de hombres anónimos que hicieron uno de los trabajos más duros de su tiempo por un salario miserable. Número 13. Jesse James era un Robin Hood que robaba a los ricos para dar a los pobres. No existe un solo registro documental que confirme que Jesse James donara dinero robado a personas necesitadas. Ni uno. La imagen del bandido generoso fue una construcción deliberada y se puede señalar con nombre y apellido a su autor. Ese autor fue John Newman Edwards, editor y cofundador del Kansas City Times. Edwards era un antiguo oficial del ejército confederado que, tras la derrota del sur, dedicó su vida a buscar la forma de devolver el poder a los antiguos secesionistas. Encontró el vehículo perfecto en Jesse James. En un editorial de 1872, titulado La caballerosidad del crimen, llegó a escribir que aquellos forajidos habrían podido sentarse a la mesa del rey Arturo y pidió a sus lectores que los veneraran. En 1873, publicó un suplemento de 20 páginas glorificando a la banda e imprimió cartas atribuidas a James en las que el propio forajido afirmaba robar a los ricos para dárselo a los pobres. Su carrera terminó precisamente en un fracaso que desmiente la leyenda. En septiembre de 1876, la banda intentó asaltar un banco en Northfield, Minnesota, atraída por el rumor de que un antiguo general de la Unión guardaba allí su fortuna. Los vecinos del pueblo tomaron las armas y respondieron a tiros. Varios miembros de la banda murieron, los hermanos Younger fueron capturados y la organización quedó destrozada. La agencia de detectives Pinkerton llevaba años persiguiéndolos, contratada por las compañías de transporte a las que James robaba. Número 14. Las mujeres no tuvieron papel relevante en la conquista del oeste. Más de 600 maestras viajaron solas al territorio fronterizo entre 1847 y 1858 para fundar escuelas. En las décadas siguientes, la cifra creció de forma extraordinaria. Las mujeres abrieron negocios, ejercieron la medicina, administraron ranchos, dirigieron periódicos y, en algunos casos, operaron al margen de la ley con la misma eficacia que sus contrapartes masculinas. Pero el dato más sorprendente es político. En diciembre de 1869, el territorio de Wyoming aprobó una ley que concedía a las mujeres el derecho al voto y a ocupar cargos públicos. La firmó el gobernador John Campbell.
y la había impulsado un legislador llamado William Bright. Pocos meses después, una mujer llamada Esther Hobart Morris se convirtió en la primera jueza de paz de la historia de los Estados Unidos. Eso ocurría medio siglo antes de que la 19ª enmienda extendiera el voto femenino a todo el país. El compromiso de Wyoming con esa decisión fue tan firme que, cuando en 1889 el territorio solicitó convertirse en estado y el Congreso puso reparos al voto femenino, la respuesta de Wyoming fue tajante. Permaneceremos fuera de la Unión 100 años antes que entrar sin nuestras mujeres. Wyoming entró en la Unión en 1890 con el sufragio femenino intacto. Número 15. Los forajidos eran figuras antisociales que vivían al margen de la comunidad. La mayoría de los criminales más notorios del salvaje oeste hacían esfuerzos deliberados por integrarse en sus comunidades. Lejos de vivir en cuevas o de huir sin descanso, participaban en la vida social de sus pueblos, asistían a misa y a eventos públicos, y mantenían relaciones de vecindad con personas que ignoraban por completo sus actividades delictivas. El propio Jesse James es el mejor ejemplo. Durante años vivió de forma relativamente abierta en el condado de Clay, en Missouri, protegido por una red de vecinos y antiguos camaradas confederados. Muchos de esos vecinos guardaban silencio no porque temieran a la banda, sino porque compartían su resentimiento hacia los bancos que cobraban intereses abusivos y hacia las compañías de ferrocarril que los exprimían. Los detectives privados contratados para capturarlo se topaban una y otra vez con un muro de complicidad rural. La imagen del bandido siempre a caballo, siempre perseguido, siempre durmiendo a la intemperie, es una simplificación cinematográfica. La vida real de la mayoría de estos hombres alternaba breves periodos de actividad criminal con largos intervalos de aparente normalidad doméstica. El forajido del oeste no era un lobo solitario en el desierto. Era, muchas veces, el vecino de al lado. Número 16. Las puertas batientes eran el elemento universal de los salones del oeste. Las puertas abatibles, esas que se mueven hacia adelante y hacia atrás y dejan ver las botas del que entra, existieron de verdad. Pero los primeros salones del oeste no se parecían en nada a los locales elegantes, con piano, espejos y arañas de cristal que muestra el cine. El primer salón del que se tiene noticia abrió en 1822 en Browns Hole, en el actual Wyoming, para servir a los trampepres de pieles de la zona. Y la mayoría de los que vinieron después eran establecimientos miserables. Muchos eran poco más que una tienda de campaña montada sobre un barril de whisky, con unos tablones apoyados en barriles vacíos a modo de barra. En los asentamientos más precarios, ni siquiera había paredes que sostuvieran puerta alguna, pero muchísimos salones tenían puertas normales de madera, sobre todo en las regiones frías, donde una puerta abierta por arriba y por abajo habría sido insoportable en invierno. Otros se conformaban con una simple cortina. La puerta batiente fue real en algunos establecimientos, pero estuvo lejos de ser universal. El cine la convirtió en estándar porque ofrecía la entrada dramática perfecta para el protagonista, el héroe que empuja las dos hojas y se detiene en el umbral mientras todo el salón enmudece. Número 17. Buffalo Bill fue un auténtico héroe de la frontera. William Frederick Cody era, antes que nada, un genio del espectáculo y de la publicidad. Trabajó como conductor de diligencias, explorador del ejército y cazador de bisontes, y de ahí salió su apodo. Pero su verdadero talento no estaba en la frontera, sino en el escenario. Su transformación en leyenda empezó sobre el papel. En diciembre de 1869, un escritor de novelas baratas llamado Ned Buntline publicó un folletín titulado Buffalo Bill, el rey de los hombres de la frontera. Fue la primera de más de 1.700 historias que se escribirían sobre el personaje. El escritor Prentice Ingram, por sí solo, firmó cientos de ellas. Cody se interpretó a sí mismo en una obra de teatro en Chicago en 1872 y a partir de ahí montó su propio espectáculo. El verdadero logro de Cody, y fue verdaderamente extraordinario, consistió en inventar la plantilla narrativa del oeste. El cowboy blanco, solitario y heroico que cabalga hacia el atardecer, fue un personaje de su espectáculo antes de ser un personaje de cine. Buffalo Bill fue, más que un héroe de la frontera, el primer gran constructor de su mito. Número 18. El whisky era la bebida dominante en todo el oeste.
En la mayoría de los salones fronterizos, la bebida que se servía tenía poco que ver con el whisky que conocemos hoy. Era una mezcla casera de alcohol de grano con agua, azúcar quemada para darle color y, en muchos casos, aditivos que iban desde el tabaco y los pimientos hasta sustancias mucho más peligrosas como la pólvora o la estricnina, añadidas para potenciar el efecto. Los nombres que recibían estas bebidas eran toda una advertencia. Se las conocía como Taos Lightning, es decir, relámpago de Taos, o como Coffin Varnish, barniz de ataúd, o Skull Bender, algo así como rompecráneos. Nombres que no prometían precisamente refinamiento. En el lenguaje popular se las llamaba rot gut, que significa literalmente destripa intestinos. Las consecuencias estaban a la altura de los ingredientes. Los registros sanitarios de la época documentan casos de intoxicación grave, cegueras temporales y muertes atribuidas a la calidad de lo que se servía en los salones más miserables. El vaquero que entraba a pedir un trago no estaba bebiendo el elegante whisky ámbar de las películas. Estaba, muchas veces, jugándose la vista y el estómago. Número 19. Wyatt Earp fue un sheriff ejemplar que siempre estuvo del lado de la ley. La carrera de Wyatt Earp, antes de Tombstone, tiene zonas muy oscuras. En 1871 fue arrestado por robo de caballos en el territorio indio y huyó antes del juicio. Trabajó también como portero en un burdel de Peoria, en Illinois, donde figura en registros policiales por asuntos relacionados con la prostitución. No son exactamente los antecedentes de un paladín inmaculado de la justicia. Su posición en Tombstone tampoco era la que cuenta la leyenda. Earp no era el sheriff del condado. Ese cargo lo ocupaba Johnny Behan, que además era su rival político y personal, enfrentado a él por intereses, por el control de la zona e incluso por una mujer. Wyatt era apenas marshal adjunto de la ciudad, un puesto municipal de menor rango. El choque con los Clanton tuvo tanto de disputa política y económica como de aplicación de la ley. La conversión de Earp en héroe nacional fue, sobre todo, obra de un libro. En 1931, 2 años después de su muerte, el escritor Stuart Lake publicó la biografía Wyatt Earp, Marshal de la Frontera. El libro fue un éxito enorme y fijó la imagen del Earp justiciero e intachable que heredaría Hollywood. El problema es que Lake admitió más tarde haber inventado buena parte de su contenido, incluidas conversaciones enteras. Número 20. Los nativos americanos eran un bloque homogéneo de tribus hostiles. En el territorio que hoy comprende los estados del oeste, vivían cientos de naciones indígenas, con lenguas, estructuras políticas, economías y tradiciones completamente distintas entre sí. Antes de la colonización europea, se hablaban en Norteamérica más de 300 lenguas diferentes. Los comanches del sur de las llanuras tenían tan poco en común con los Nez Percé del noroeste o con los Pueblo del suroeste como un portugués con un finlandés. El caso de los cherokees desmonta el estereotipo por completo. A comienzos del siglo XIX, un cherokee llamado Sequoyah hizo algo que muy pocas personas han logrado en toda la historia de la humanidad: inventar, él solo y sin saber leer en ningún idioma, un sistema de escritura desde cero. En 1821, completó un silabario de 86 símbolos para su lengua. El resultado fue tan eficaz que, en pocos años, la nación cherokee alcanzó una tasa de alfabetización cercana al 90%, superior a la de los colonos blancos que la rodeaban. Reducir a cientos de civilizaciones, con miles de años de historia, a un papel secundario de enemigo genérico, fue una simplificación que el género western repitió en más de 1000 producciones a lo largo del siglo XX. Detrás de esa única máscara de cartón se escondían cientos de mundos completos que el cine prefirió no mirar. Número 21. Las placas de sheriff siempre tenían forma de estrella. Los archivos de los museos del oeste conservan placas de sheriff en forma de escudo, de círculo, de media luna y de óvalo. La estrella de 5 puntas, ese símbolo plateado y brillante que asociamos automáticamente con la ley en el oeste, fue solo una opción más entre muchas, y ni siquiera la más común durante buena parte del periodo. La fabricación de las placas era completamente artesanal y local. Algunas eran piezas elaboradas por joyeros del pueblo con cierto detalle, otras eran simples trozos de metal recortados a mano, sin forma reconocible,
a veces fabricados a partir de monedas de plata mexicanas, que se aplanaban y se grababan con un punzón. La palabra que llevaban grabada variaba según el cargo. Unas decían sheriff, otras marshal, otras deputy. La estrella de 5 puntas, perfecta y reluciente, se impuso como símbolo del sheriff mucho después del cierre de la frontera, fijada por las portadas de las novelas, los seriales de radio y, finalmente, el cine y la televisión. El original era mucho más humilde, una chapa irregular, a menudo torcida, recortada a mano por un herrero de pueblo. Número 22. El salvaje oeste duró más de un siglo. La era que llamamos salvaje oeste abarcó aproximadamente 30 años, desde el final de la Guerra Civil, en 1865, hasta el cierre oficial de la frontera, declarado por la Oficina del Censo de los Estados Unidos en 1890, 30 años, menos de lo que dura una vida laboral. El cierre de 1890 fue tan significativo que 3 años después, el historiador Frederick Jackson Turner construyó sobre él toda una teoría sobre el carácter nacional estadounidense. El censo de aquel año constató que ya no quedaba una línea continua de frontera por colonizar. Los asentamientos se habían extendido por todo el mapa. Para el cambio de siglo, la mayoría de los territorios del oeste contaban con ciudades consolidadas, líneas de ferrocarril, escuelas, tribunales, telégrafo y fuerzas policiales organizadas. Número 23. Los asaltos a diligencias eran una amenaza cotidiana en las rutas del oeste. La compañía Wells Fargo, la mayor operadora de diligencias del oeste, documentó 313 asaltos a sus vehículos a lo largo de toda su historia operativa. Es una cifra significativa, pero repartida en décadas de actividad y en miles de rutas distintas. La probabilidad de que un viajero concreto sufriera un asalto en un trayecto cualquiera era, en realidad, bastante baja. El bandido de diligencias más famoso de todos lo demuestra de la forma más curiosa posible. Charles Bowles, conocido como Black Bart, era un inglés afincado en California que había combatido en la Guerra Civil con el Regimiento 116 de Infantería de Illinois, donde alcanzó el grado de sargento. Entre 1875 y 1883 robó al menos 28 diligencias de Wells Fargo y se llevó más de $18,000. Lo extraordinario es cómo lo hizo. Black Bart actuaba siempre a pie porque les tenía pánico a los caballos. Era cortés con los pasajeros, jamás robaba a los viajeros y se dirigía a las mujeres con una educación exquisita. Dejaba poemas firmados en el lugar de algunos de sus robos y, sobre todo, nunca disparó un solo tiro en toda su carrera. Cuando lo capturaron, gracias a una marca de lavandería en un pañuelo que delató su identidad, tras una búsqueda en casi 90 lavanderías, confesó algo revelador. Su escopeta nunca había estado cargada porque había visto suficiente sangre en la guerra y no quería hacer daño a nadie. Número 24. La conquista del oeste fue obra de individuos valientes y solitarios. El Homestead Act, firmado por el presidente Lincoln en mayo de 1862, entregaba parcelas de unas 65 hectáreas de tierra pública a cualquier ciudadano dispuesto a cultivarla durante 5 años, a cambio de una pequeña tasa de registro. A lo largo de las décadas siguientes, el gobierno federal distribuyó por esta y otras leyes más de 100 millones de hectáreas a colonos individuales. Esa superficie es mayor que la de España y Portugal juntas. Pero detrás de cada colono solitario había una maquinaria gigantesca y casi siempre invisible en las películas. La expansión hacia el oeste no la protagonizaron hombres con rifle y caballo. La protagonizaron, en gran medida, las compañías de ferrocarril. Entre 1850 y 1871, los gobiernos federal y estatales concedieron a las empresas ferroviarias alrededor de 180 millones de hectáreas de tierra pública, además de cientos de millones de dólares en préstamos y subsidios. El vaquero solitario cabalgando hacia el horizonte es la imagen más potente del oeste. La realidad es que detrás de cada asentamiento hubo un contrato gubernamental, una concesión ferroviaria, una subvención pública y un sistema de crédito que hizo posible lo que ningún hombre solo habría logrado jamás. El oeste no se conquistó con un revólver, se conquistó con un acta del Congreso, un mapa topográfico del ejército y miles de kilómetros de vía férrea pagados con dinero público. Número 25.
Las novelas baratas eran ficción inofensiva, sin consecuencias reales. En junio de 1860, un editor de Nueva York llamado Erastus Biddle lanzó, junto a su hermano Irwin, la primera de sus famosas dime novels, las novelas de a 10 centavos. Se titulaba Malaesca y vendió 65.000 copias en cuestión de meses. El eslogan con que la anunciaron lo decía todo: un libro de $1 por 10 centavos, libros para millones. Esas novelas no se quedaron en las estanterías. Dieron forma a los espectáculos de Buffalo Bill, que a su vez dieron forma a las primeras películas del oeste, que a su vez dieron forma a la televisión, que a su vez dio forma a los videojuegos, que a su vez dan forma a lo que un niño de 10 años en Ciudad de México o en Madrid imagina hoy cuando escucha las palabras Salvaje Oeste. 10 centavos. Eso costó el primer eslabón de la cadena que aún hoy determina cómo imagina el mundo entero a la frontera americana. De los 25 mitos documentados en este vídeo, hay algo que los conecta a todos y que rara vez se menciona. Casi ninguno fue un error involuntario de transmisión. Todos fueron, en el fondo, decisiones narrativas. Alguien eligió qué recordar y qué omitir. Alguien eligió a quién convertir en héroe y a quién borrar del relato. Alguien decidió que un conductor de diligencias mexicano o una jueza de paz de Wyoming no vendían tantas entradas como un pistolero blanco y solitario. Y ahí reside la lección más profunda de esta lista. La historia que heredamos rara vez coincide del todo con la que ocurrió. Suele ser, sobre todo, la que alguien decidió contar mejor. Conocer esa diferencia no le resta un ápice de grandeza a la frontera americana. Al contrario, la devuelve a su verdadera escala, la de millones de personas reales, de todos los orígenes y de ambos sexos, que construyeron un mundo mucho más complejo y más humano que cualquier leyenda. Este canal existe precisamente porque hay una audiencia que prefiere el registro documentado a la versión cómoda. Si has llegado hasta aquí, formas parte de esa audiencia. El botón de suscripción registra esa preferencia y le dice al canal que siga buscando la historia real detrás de las leyendas. El próximo vídeo entra de lleno en los grandes imperios que transformaron el mundo antiguo. Y si alguno de estos 25 mitos te sorprendió más que los demás, escribe la palabra frontera en los comentarios y cuéntanos cuál fue. Esa respuesta dice mucho sobre qué versión de la historia tenías guardada en la cabeza antes de empezar este vídeo.